Hola, estimados estudiantes del CEIA, Centro de Educación Integrada Adultos Quilpué. Estamos nuevamente en una cápsula de historia y estudios sociales, principalmente para analizar y explicar el significado, los principales aspectos de la caída del muro de Berlín, uno de los hechos más importantes de la segunda mitad del siglo XX en la historia de la humanidad. Es importante recordar que tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda dividida en dos zonas, principalmente la zona oeste, marcada por el dominio de los Estados Unidos, su liberalismo y su libre mercado, y el sector oriental, oeste, del sector soviético. Para el caso de la Alemania Occidental, denominada la República Federal Alemana, y para el caso de la Alemania Oriental comunista, la República Democrática Alemana. También, para el caso de la ciudad, para el caso específico de la ciudad de Berlín quedó también dividida en dos: la Alemania, sector Berlín oriental, comunista, y el Berlín occidental. El muro de Berlín obviamente dividió formalmente desde su construcción, que comenzó el año 61, esta ciudad en dos sectores. Aquí podemos observar la construcción del muro de Berlín ya desde el año 1961. Vemos cómo queda en una zona de influencia la entrada de Brandenburgo y obviamente la división no solamente de un país por razones ideológicas, económicas y políticas, sino que también la división de muchas familias que desde la unificación alemana en el siglo XIX construyeron su Estado-nación. La caída del muro de Berlín, el año 89, fue uno de los acontecimientos más importantes, principalmente porque para muchos historiadores marca el inicio del fin de la Guerra Fría, que se consolida con la caída de la Unión Soviética en 1991. Sin embargo, este muro, también denominado en, otras, en otros periodos como el famoso, marcó la división de este telón, marcada por el telón de acero, ¿no? El telón de acero es este muro, esta división ideológica, política, que marcó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. La caída del muro de Berlín no es de un día para otro. Parte todo esto el 7 de octubre de 1989, cuando la Alemania Democrática Comunista celebra sus 40 años de aniversario. Obviamente, frente ya al descontento, frente al estancamiento económico, la búsqueda de libertad del pueblo alemán en el área oriental, esto se transformó en grandes manifestaciones y protestas. Todo esto, ¿cierto?, no lo pudieron detener el régimen comunista alemán, y principalmente ya en el mes de noviembre del año 89 tuvieron que aceptar y eliminar la prohibición de las personas a pasar al lado occidental. Y principalmente miles de personas se lanzan a las calles a derribar el muro. Muchas de estas partes obviamente después son eh, artículos que se venden principalmente para recordar como el carácter turístico que tiene también la ciudad de Berlín, y principalmente por las situaciones que se generaron ese día, en donde no solamente en Alemania, sino que también a nivel mundial, fue una noticia completamente muy importante, producto de que se marcaba el fin de esta Guerra Fría que dividió no solamente Alemania, sino que dividió el mundo en dos bloques. Uno capitalista por una parte, y el bloque comunista por otro. En esta infografía podemos observar cómo era el muro de Berlín y principalmente las personas que estaban en las torres de vigilancia tenían, y obviamente esto era vigilancia 24 horas del día, por turnos, y los vigilantes tenían orden directa de asesinar, disparar a cualquier persona que tratara de pasar desde el lado oriental al lado occidental, obviamente el lado occidental marcado por el capitalismo y el liberalismo. Para muchos,
la Guerra Fría tiene como principal efecto el inicio del proceso de desintegración del bloque comunista que termina con la caída de la Unión Soviética en 1991. Para muchos, independientemente de las políticas económicas y que se implementaron en la Rusia comunista o en la Unión Soviética en la época de Mikhail Gorbachev, la caída del muro ya era predecible producto del estancamiento y la decadencia del comunismo en Europa del Este. En este mapa podemos observar principalmente cómo era el bloque comunista soviético y todos los países, principalmente de Europa del Este, que estuvieron bajo la influencia de la Unión Soviética desde el año 45 hasta 1991. Cuando cae la Unión Soviética, se transforma actualmente en la Federación Rusa y muchos de los países que estuvieron bajo la órbita comunista o bajo la influencia directa del comunismo soviético comienzan sus procesos de independencia y formación de sus propios estados nacionales. Bueno, alumnos, espero que esta pequeña cápsula les haya servido para entender un poquito el significado, la importancia de la caída del muro de Berlín, principalmente del derrumbe de esta estructura que dividió a Alemania durante décadas, lo cual significó principalmente para muchos el inicio del proceso de caída del bloque comunista, principalmente en Europa del Este. Muchos saludos, estimados estudiantes, espero que estén muy bien, harta fuerza en estos momentos difíciles. Un abrazo a todos.